Hola a todos y a todas, les doy la bienvenida al segundo video del canal MathWord, que el día de hoy veremos la clasificación de ángulos según su suma. ¿Ok? Vamos a empezar primero con dos ángulos. Llamémoslo un ángulo ABC y un ángulo DAB. ¿Ok? Como podemos ver, ambos ángulos comparten un mismo vértice. ¿Ok? Entonces primero vamos a empezar dibujando el ángulo ABC. Supongamos que este ángulo tiene esta forma. Esta forma. Y que el ángulo ABC va a medir 30 grados. 30 grados. ¿Ok? Y como podemos ver, como ya dije, ambos ángulos comparten un mismo lado o un mismo vértice, que es el punto B. Este lo vamos a llamar B. Pero también comparten una misma semirrecta, que es el punto A. La semirrecta A. Y este lado lo vamos a llamar C. Entonces, como comparte el mismo lado, el ángulo puede tener esta forma. La semirrecta D. ¿Ok? Entonces, como podemos ver, tienen dos características. Una es que ambos ángulos comparten un mismo lado. A esto se les va a llamar un ángulo adyacente. Y un ángulo adyacente, repito, es cuando dos ángulos comparten un mismo lado. Para identificar o para denotar un ángulo adyacente, vamos a utilizar este símbolo. Lo vamos a poner con rojo. Este símbolo. Esto quiere decir que el ángulo ABC es adyacente con el ángulo DAB. ¿Ok? Bueno, esta es una característica que encontramos en este esquema. La siguiente es que ambos ángulos forman un ángulo recto. Y nosotros sabemos que este lado mide 30 grados. ¿Ok? Pero ahora, si yo quisiera saber cuánto mide este ángulo, llamémosle X, ¿qué se tendría que hacer? Y aquí entran los ángulos complementarios. Los ángulos complementarios son los ángulos que al ser sumados van a valer un ángulo recto. O sea, que si yo quiero sumar el ángulo ABC con el ángulo DAB, me va a dar un ángulo recto. O sea, 90 grados. ¿Ok? Vamos a quitar el símbolo de ángulos adyacentes y vamos a poner el símbolo de suma. Entonces, si yo sumo estos dos ángulos, me va a dar un ángulo recto. Y como podemos ver, no encontramos el valor de este ángulo, pero tenemos el valor de este ángulo. Por lo tanto, tendremos una ecuación de primer grado, donde sería 30, que sería el valor del ángulo ABC, más X, que es nuestra incógnita, que sería X, que sería el valor del ángulo DAB, va a ser igual a 90 grados. A 90 grados. Ahora, como es una ecuación de primer grado y una ecuación es como una balanza, lo mismo que se hace de un lado, se hace del otro. Apliquemos esto para resolver esta ecuación. Entonces, lo que buscamos es dejar a la X sola. Por lo tanto, tenemos que eliminar este 30. ¿Y cómo eliminamos este 30? Pues restando 30. Y
como y como es una balanza, lo mismo que se hace de este lado se va a hacer de este. Entonces también vamos a restar 30 de este lado. ¿Ok? Entonces de aquí se van a cancelar porque 30 menos 30 es 0 y se va a dejar a la x sola. Y x va a valer 90 menos 30, que va a ser 60. Entonces, este ángulo, va a medir 60 grados. Y entonces el ángulo de AB va a medir 60 grados. Y como podemos ver, si yo sumo ambos ángulos, si yo sumo los dos ángulos, me va a dar un ángulo recto. Por lo tanto, es un ángulo suplementario. Vamos a ponerlo. Ángulo complementario, perdón, complementario. ¿Ok? Bueno. Entonces, sigamos. Vamos a marcar un poquito mejor. Ándale, ahí estamos bien. Entonces es un ángulo complementario. Bien. Ahora, pasemos al siguiente tipo, que es un ángulo que va a ser el ángulo suplementario. Ok. Ahora, el ángulo suplementario va a ser cuando los ángulos, al ser sumados, valen dos ángulos rectos. Y dos ángulos rectos equivale a un ángulo llano de 180 grados. Entonces, el ángulo de 180 grados tiene esta forma. ¿Ok? Donde igual vamos a marcar un origen, que va a ser este. Y este va a ser el lado A. Y este va a ser el lado B. Y el vértice lo voy a marcar como lado C. Okay. Entonces me dice la definición que un ángulo suplementario es cuando los ángulos que al ser sumados valen dos ángulos rectos. O sea, un ángulo llano. Entonces, aquí podemos ver que podemos hacer otro ángulo con esta forma, por ejemplo. Ahí, con esta forma. Entonces, un ángulo suplementario va a ser la suma de este ángulo con este ángulo. ¿Por qué? Porque al ser sumados estos dos me va a dar un ángulo de 180 grados. Entonces este lado lo vamos a llamar D. Ahí está, aquí va a ser D. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer un mismo ejemplo como con el ángulo complementario. Si este lado, por ejemplo, vale 30 y este lado no lo conozco, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, entonces, para empezar vamos a marcar la definición de ángulo suplementario. Va a ser que el ángulo ACD más el ángulo más el ángulo DCB va a ser igual a dos ángulos rectos o 180 grados. Ok, eso sería así o así. Las tres notaciones son correctas. Ok, entonces tenemos nuevamente una ecuación de primer grado donde el ángulo ACD vale 30
el ángulo DCB no sabemos cuánto vale, entonces lo marcamos como una X. Y eso me va a dar, su suma me tiene que dar 180 grados. 180 grados. Ok, entonces, como una balanza, lo mismo que se hace de un lado, se tiene que hacer del otro. Entonces, tenemos que eliminar al 30, entonces vamos a restar 30 de un lado y 30 del otro. Entonces, aquí se va a restar, se va a eliminar porque es 0. Y tenemos que X va a ser igual a 180 menos 30 y eso me va a dar 150. Entonces el ángulo DCB va a valer 150. Entonces vamos a marcar aquí 150. Y listo, tenemos un ejercicio de ángulo complementario, donde aquí tenemos la definición. La definición es que el ángulo ACD más el ángulo DCB va a ser igual a dos ángulos rectos o 180 grados. Pero no solo puede ser dos ángulos, sino 3 o 4 ángulos, dependiendo, ya que puede haber ángulos consecutivos que van a ser que su suma va a valer dos ángulos rectos y van a ser ángulos suplementarios. Y también se me olvidó decir que estos dos ángulos también son ángulos adyacentes. ¿Por qué? Porque comparten un mismo lado. ¿Ok? Entonces esto sería todo. Muchas gracias. Te dejo el video en este lado, en esta parte, para que tú veas la clasificación de ángulos según su medida. Comparte, da like y comenta con para que nuestro canal crezca. Muchas gracias y hasta luego.